Nuevamente está con nosotros Rubén Chirino Leáñez, es ingeniero, es vicepresidente de Mega Análisis y está como siempre porque han hecho un trabajo bien interesante, como normalmente lo hacen, sobre la forma de, la opinión, la forma de pensar del pueblo venezolano. No solamente queremos llevarles a ustedes a algunos de los dirigentes más importantes, tanto intelectuales como políticos, como artistas del país, para un recuento de toda esta crisis que estamos viviendo, sino también todas estas encuestas, sobre todo si son serias. En este trabajo es muy amplio, por cierto, porque va desde el chavismo y el madurismo en el poder, qué piensa la gente sobre eso, la compra de entradas a eventos, que tanto se ha hablado que son cariñosísimos, carísimos las entradas y que la mayoría son regaladas, ¿no? Las intenciones de voto en este momento de la gente, en este momento, cómo se ve el socialismo en Venezuela, qué prefiere el venezolano, si bonos o sueldo estable, es otra discusión que hay. Y el centro de las manifestaciones de las últimas semanas, ¿qué piensa del matrimonio y el aborto igualitario, que es una discusión mundial sobre esto, y sobre la privatización de PDVSA? Bien interesante todo esto. Vamos a repetir que esto es lo que se piensa en el momento que se hace la encuesta, en medio de una escogencia de personas que podrían cubrir todo el espectro de la sociedad venezolana. ¿Okay? Y es a nivel nacional. ¿Cuántas personas fueron y cuál es en este momento, en estos resultados, el índice de certeza de lo que vamos a escuchar? Bueno, Napoleón, ¿cómo estás? Mira, este es un estudio de opinión aplicado a 1023 venezolanos con un nivel de confianza del 97% y un margen de error de 3,39%. Este estudio se aplicó en todo el país, en los 23 estados y el Distrito Capital. Quienes puedan detallar la ficha técnica podrán observar cómo la distribución de la muestra se hizo proporcionalmente por cada estado, por cada región del país, según las poblaciones en las mismas. Esto permite a quien, de manera gráfica, a quien esté revisando los resultados, tener un sentido de las proporciones de la muestra y su distribución. Todos los estratos sociales fueron estudiados, solo un entrevistado por hogar y, en fin, como tú bien dices, hay una representatividad amplia y bien dispersa en cuanto a la geografía y proporción de lo que opinan los venezolanos, Napoleón. Y como siempre Eh, te pregunto, mucha gente se Ujú. dirá, bueno, pero mil y pico de venezolanos, ¿por qué pueden representar a la enorme mayoría de los venezolanos? Claro, todo parte de un diseño muestral y una representación estadística. Sería interesante y es importante que los venezolanos entiendan que el tema de las encuestas y los estudios de opinión bien diseñado y bien aplicado es algo similar a ir al médico a tomar una muestra de sangre. No hay que retirar toda la sangre del cuerpo para poder saber lo que sucede en nuestro cuerpo. Bueno, una pequeña porción garantiza la representatividad de los venezolanos. Y eso es un diseño estadístico que, bueno, sigue los parámetros de lo que es el estudio de las poblaciones, muestras y de diseño muestral. Vamos entonces, ¿usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder, Venezuela podrá tener un futuro de progreso, esperanzas y lleno de posibilidades para todos los venezolanos? 71,1% Napoleón y todos los que nos están viendo coinciden en que no. En este momento, 71,1% está seguro de que no existe esa posibilidad con Maduro y el gobierno y el chavismo en el poder. Apenas un 11,3% lo ve como una idea factible. Cuando vemos este comportamiento a lo largo de los últimos estudios, de nuestros últimos estudios, podemos darnos cuenta cómo Maduro sigue estando en un nivel muy bajo, en lo que cualquier presidente en el mundo quisiera, con un elevado rechazo hacia él y el movimiento que lo acompaña, que es el chavismo. Y todo esto redunda en un amplio rechazo. Hay una gráfica que está en el estudio que nos permite evaluar cómo ha sido el comportamiento en los últimos 9,7 años, casi 10 años en marzo del 2023, en nuestros estudios de opinión. Y se puede apreciar en esa curva cómo desde marzo desde el del 2015 pasó Maduro de manera ya determinística a ser un personaje rechazado, ampliamente rechazado por la mayoría de los venezolanos,
En su mejor momento solo lo rechazó cerca del 50% en su mejor momento, pero su apoyo nunca ha llegado desde hace más de, desde el 2015, desde marzo del 2015, su apoyo nunca ha pasado los 20 puntos de la población general. Ahorita se encuentra en 11,3. O sea que Siguiente, es determinístico su rechazo. la siguiente pregunta, ¿en los últimos 2 años usted o algún miembro de su hogar ha asistido a algún concierto, presentación o encuentro deportivo masivo en los que tuviera que pagar boleto de entrada? 97,1% no lo ha hecho. Solo lo ha hecho el 1,6% de los entrevistados que al proyectarlo sobre la población de diseño muestral, que es 22.684.000, nos dice que alrededor de 362.000 venezolanos son los que han ido pagando entradas, costosas entradas. Eso da a entender y nos permite inferir claramente que buena parte de todos estos masivos espectáculos en el país han sido subsidiados, han sido con entradas regaladas. Solamente hay una pequeña porción de los venezolanos que tiene cómo costearse una entrada, cómo mantenerse dentro de, por ejemplo, dentro de un estadio, pagar todo lo que es los consumos dentro de un evento masivo en el país. O sea que es una irrealidad suponer que los venezolanos tienen acceso ilimitado y fácil a entradas para eventos muy mayoritarios o masivos, como suelen aparentar o como suelen verse, pero no la mayoría de los venezolanos puede hacerlo. 97% de los venezolanos no sabe lo que es eso. Eso quiere decir que cuando vemos esos videos con el Teresa Carreño lleno o con el nuevo estadio de béisbol lleno, todo eso es, la mayoría de las entradas son regaladas a gente cercana a los dueños del espectáculo. Mira, con respecto, por ejemplo, en la Serie del Caribe, una buena parte, hay una importantísima porción de los asistentes eran de trabajadores de ministerios aquí en Caracas. Y entonces su desplazamiento era casi que era obligatorio. De hecho, habían dispuestos transporte público gratuito para desplazarlos a distintas zonas de Caracas. O sea, sí, la mayoría de los venezolanos que han asistido a esos eventos, que tienen el amparo o están cubiertos o protegidos por el Estado, han tenido el beneficio de entradas regaladas y a veces hasta la obligación de asistir. Son pena de no poder consumir nada en algún evento de eso. Siguiente pregunta es la siguiente. ¿Las elecciones primarias de la oposición se deben realizar con la presencia del Consejo Nacional Electoral y con votación automatizada o se deben realizar sin la presencia del Consejo Nacional Electoral y con votación manual? ¿Qué piensa la gente? 83,7% consideran que debe ser sin el CNE y con votación manual. Estamos hablando que esa pregunta se le aplicó al 71,1% de los venezolanos, que hace unos minutos vimos que no quieren a Maduro o al chavismo en el poder porque consideran que no son garantías de progreso y de desarrollo. Pudiéramos hablar que de ese 71,1, el 80%, un poquito más de ellos, no quiere al CNE en las primarias ni el voto automatizado. Es decir, la posibilidad de tener una buena convocatoria en esas elecciones primarias pasan por tener la confianza de los electores que podrían ir, es decir, el mundo opositor, que supera el 70%, pero ese mundo opositor condiciona que esté fuera de la primaria del CNE y que el voto sea manual. Si eso no se garantiza, apenas 9,8% sí consideran que tiene que ser con el CNE y con votación automatizada, o sea, cerca del 10% del mundo opositor, que se termina de completar con la siguiente pregunta. O sea que si la votación la regula el CNE, las primarias, perdón, la participación va a ser muy escasa si fuesen en este momento, claro está. Ok, esa es la siguiente pregunta, si las elecciones primarias de la oposición se realizan con la presencia del CNE y votación automatizada. Entonces el 96,2% dice que no irían a votar. Vamos, En este caso se le preguntó a ese 83% si termina siendo el CNE, ¿qué va a hacer? Bueno, el 96% de ese 83 dice que no va a votar. Hay un poquitico de indeciso, que es de 2,7, y solamente un 1,1 que igualmente iría a votar, que se disminuye al llevarlo al valor relativo del 71,7. Total que al final apenas el 10% del mundo opositor participa o confía en una primaria con el CNE.
La siguiente pregunta es la siguiente. De los siguientes posibles candidatos en una elección primaria de la oposición, ¿por cuál votaría? Esta escogencia de posibles candidatos, ¿quién la hizo? Para empezar. Mira, mira, Napoleón, tenemos un listado de los nombres que ves allí, más 14 más, con respecto a lo que suenan en redes sociales, algunos que ya han hecho su postulación de manera formal, otros que son emblemáticos, pero o sea que ahí hablamos de más de 20 nombres que se fueron mencionados en forma alfabética. La selección la hicimos en base a ese criterio, los nombres que ya han anunciado su participación, los que son casi evidentes, la lógica y los que suenan en redes sociales. A partir de ese criterio se hizo ese enunciado, pero bueno, hay 14 nombres que no convocan solamente ellos junto al 0.1, o sea que se restringe a este grupo de electores. Esa pregunta se le hizo al 71% de los que desean que o consideran que el chavismo y Maduro no garantizan futuro en el país. Bueno, vemos con respecto a nuestra encuesta de agosto cómo el ninguno ha disminuido y el no sabe también ha disminuido y vemos que hay un incremento en la figura de María Corina Machado. Tiene la primera intención de voto si las elecciones primarias se realizan de manera normal, porque aquí se le está preguntando al 71% a todo ese grupo opositor abierto. Y Ujú. vemos que le sigue Manuel Rosales. Pero la figura de María Corina Machado casi se duplicó su cantidad en el mundo opositor con respecto al mes de agosto, o sea que su crecimiento es muy alto. Ahora bien, cuando se hace la segmentación de esa respuesta y se aíslan al 10% que considera ir a votar, si es el CNE, y se elimina a ese 90% del mundo opositor, la respuesta varía y tiene la primera opción Manuel Rosales, pero bajo un escenario de participación del CNE como ente regulador de las primarias y con la participación apenas del 10% de los electores. En ese escenario, Manuel Rosales llega casi a 30% de los votos, pero ojo, de solamente el 10% de los participantes. O sea, el 90% de los opositores no votaría en ese escenario y Manuel Rosales tendría la ventaja. ¿Cuál de los siguientes dos grupos de consecuencias no entiendo, de consecuencias ha generado el socialismo en Venezuela? Uh -huh. No entiendo la pregunta. Bueno, no, la pregunta es ¿cuál de los siguientes dos grupos de consecuencias ha generado el socialismo de Venezuela? La primera opción, el socialismo ha traído bienestar, esperanza, son una pregunta cerrada, esa se leyó a los entrevistados. ¿Ha traído bienestar, esperanzas, unidad y riqueza a los venezolanos? ¿O el socialismo ha traído mal vivir, desesperanza, separación familiar y pobreza a los venezolanos? El 85.1% se inclina por los segundos. El socialismo ha traído desesperanza, separación familiar y pobreza a los venezolanos. Solamente un 12.9% considera que ha traído esperanzas, unidad y riqueza. Hay un 2% que no sabe qué responder. De nuevo, y de manera determinística, al igual que Maduro y el chavismo, el socialismo es mal visto. Cuando decimos que una variable es determinística, es porque es históricamente o se está convirtiendo de manera histórica en una variable que casi no cambia, no fluctúa. El rechazo al socialismo se está convirtiendo en algo, así como hacia Maduro y hacia el chavismo, se ha convertido en algo que, bueno, se está adheriendo de alguna u otra forma al ADN de los venezolanos. No obstante, bueno, sigue Maduro y el chavismo en el poder, pero bajo y el socialismo ejerciendo, pero bajo un contexto de muy poco apoyo. Ahora, desde antes de la llegada de Chávez al poder, el socialismo, el izquierdismo, el comunismo en Venezuela, el llamado socialismo, aunque Acción Democrática y COPEI eran partidos socialdemócratas y socialcristianos, tenían un 10%, un 11%, o sea que eso no ha variado por lo visto. El hecho de que, Claro, fíjate sí, que en estas encuestas que ustedes hacen, los del PSUV y los que están con Maduro no llegan al 13%, una vez es el 12% hasta ahora, otra vez es el 11%. correcto, correcto. Pudiéramos deducir, Napoleón, que la figura de Chávez en su momento presentó esa novedad,
arrastró a un electorado y luego de que llegaron al poder, bueno, comenzó un cambio estructural en las instituciones y en las condiciones electorales y todo lo que ya sabemos que sucede en el país, que ha permitido que esa minoría que era previa a la llegada del de Chávez, volviera a ese estadio que históricamente había tenido, de alrededor de 10 puntos, pero ahora en el poder y con un blindaje político, legal, legislativo y militar que los tiene allí. Pero desde el punto de vista del apoyo de la gente, no, ya eso desde hace buen rato no genera popularidad en los venezolanos. Ahora es bien interesante porque así como la gente votó por Chávez, ¿no? Con mayor número de votos tuvo que Salas Romer, ¿cómo se llama? Él no logró convencer a la mayoría de los venezolanos de que el socialismo era mucho mejor de lo que tenía. Y eso que lo que teníamos los venezolanos estaba en una grave crisis, no como la hora, evidentemente, y había un gran rechazo por Carlos Andrés Pérez, posiblemente porque la gente no entendió sus nuevas medidas, o porque en las elecciones él prometió el regreso a la gran Venezuela, de aquella Venezuela de está barato, dame dos, de un gran aumento de la clase media venezolana, con muchas cosas positivas, evidentemente, que atrajo a miles y miles y millones de personas a Venezuela. Pero Chávez, así todo, una vez que llega al poder y tiene los medios y además tenía muy buena habla, ¿okay? Sabía dirigirse muy bien a la gente, da la impresión que no los convenció de que el socialismo y el comunismo es mucho mejor que la democracia liberal. Napoleón, hay una herida, digámoslo, vamos a colocarlo en este contexto. Alguna vez hicimos esta pregunta, si Chávez fuese candidato, ¿usted votaría por él hoy? Y hubo gente que se sintió incómodo por el hecho de plantear ese escenario con una persona que ya había fallecido, pero el rechazo a Chávez fue abrumador en esa pregunta. El peor error de Chávez, el peor error de Chávez para los venezolanos que en un momento lo siguieron fue Maduro. La, dejarle el testigo a Maduro se convirtió en en el primer palo con que la imagen de Chávez fue golpeada. De hecho, ya Maduro, cada vez que tenía una crisis, apelaba aquel video del 8 de diciembre donde Chávez lo ungía como el que iba a encargarse de sus tareas y ya dejó de hacerlo porque dejó de tener respuesta y resultados en un grupo de electores porque cada vez que lo veían, lo que recordaba ese video o esas cadenas era que el culpable era Chávez que lo había colocado a él. Y luego el chavismo y el socialismo son arrastrados por una herida que es imposible que los adecos o los copellanos de los 80 hubiesen causado, que es la herida de la fragmentación familiar, que afecta a más del 60% de los hogares del país. Son 7 millones de venezolanos que han partido de Venezuela y eso genera cualquier costo humano, soledad, abandono, sensación de familia fracturada, heridas como gente que no volvió a ver a un familiar y falleció, cumpleaños solos, o sea, eso es un costo que el socialismo lo monopoliza. Todo eso es resultante del socialismo. No hay una manera en que se pueda producir para los venezolanos un retorno de una buena parte de los venezolanos mientras siga existiendo en Venezuela el chavismo y el socialismo. Es por eso que el planteamiento de amnistía, olvidar y seguir no convence, pues los venezolanos que siguen en el país saben que un hijo, que un hermano, que un padre va a regresar cuando no esté aquí la razón fundamental de su huida, que es el país que creó el chavismo y el socialismo de Chávez y de Maduro. Siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes dos opciones de ingresos económicos prefiere usted? Recibir y vivir por el resto de su vida de bonos y planes y ayudas sociales que le otorgue el gobierno, o tener un trabajo bien remunerado que le garantice una jubilación mensual decente y estable. Los bonos no engañan a nadie, solamente 3,6% se siente a gusto y quisiera vivir con eso. No es que el que lo recibe no lo agarra, claro lo agarra, por lo menos comprará los panes de un día, por decir algo, ¿no? Pero hasta allí, pero sabe que con eso no es sustentable para que su vida cambie.
Eso no es fuente segura y estable de ingreso. Quiere tener trabajo, quiere tener empoderamiento económico, disponer de dinero para comprar lo que desee. En el país hay muchas regiones controladas por el chavismo a nivel municipal, en donde casi que pequeñas regiones y municipios, en donde casi que las formas de existencia el trueque de lo que va en una bolsa. Y hay gente que se cansó de recibir por arreglar un tubo, un plomero, una señora por limpiar o por planchar, se cansó de recibir 2 kilos de espagueti o un kilo de harina de una bolsa. Quiere tener el dinero para comprar lo que desee, para si le da la gana ir a un cine o poder invitar a sus nietos a una buena comida. Los venezolanos quieren tener una vida decente, estable, lo que pudo en algún momento haber sido con todas las dificultades, pero y que fundamentalmente con todas las dificultades había la posibilidad de convocar a la familia. Ya eso en Venezuela lleva varios años que está restringido. Entonces los venezolanos en el país están cansados de bonos, quieren dinero, quieren buen dinero que les permita vivir decentemente y cubrir sus mínimas necesidades. Ahora llega un tema realmente polémico en el mundo entero, que es el aborto, porque es Ujú. una lucha entre países mayores, menores, más industrializados, menos industrializados, entre países católicos, protestantes, de mayoría atea o religiosa. ¿Usted está de acuerdo de que en Venezuela se legalice el aborto? 84.1% dice que no, no está de acuerdo, 7.4% que sí, 8.5% no sabe, no responde. Es como tú bien dices, son preguntas polémicas, pero están en el debate mundial. Hay personas que consideran que no es el momento de hacerlas en Venezuela, pero es un debate mundial. Hay que saber lo que piensan los venezolanos sobre estos escenarios. Somos un país de una base católica que supera el 80%, con también una presencia de lo que es la parte evangélica que supera por poco el 10%. O sea, tenemos más del 90% creyentes en Cristo, en la figura de Jesucristo. O sea, los fundamentos religiosos están muy arraigados en los venezolanos, más allá de la fragmentación familiar. Esos son códigos que están incrustados en el ADN de la venezolanidad. Es muy difícil ir contra un mensaje que tiene esos cimientos religiosos en el país, que es el pro vida y no la resistencia al aborto. Por ende, en Venezuela ese debate no es beneficioso para quien lo promueva como herramienta política, ¿no? El pro aborto va a salir golpeado frente a la opinión popular. ¿Usted está de acuerdo de que en Venezuela se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo? Mira, al igual que la pregunta anterior, una nueva mayoría dice que no está de acuerdo, el 72.9% dice que no aprueba ese tipo de relación legal, porque la pregunta hay gente que preguntó, mira, pero es que ahí no dice si es el matrimonio civil o el matrimonio religioso, pero no, pero es que el término legalice, obviamente Es el lo ubica civil. es el civil, lo contexta porque el matrimonio religioso no pasa por la estructura legal. Entonces, la gente los venezolanos no están de acuerdo con la legalización como en otros países lo han llevado a cabo. Es decir, son medidas que como son polémicas, pero en Venezuela tienen un amplio rechazo, mal podría ser alguien que esté de repente creyendo. De hecho, hay políticos que creen que lo que está sucediendo en España es lo mismo que sucede en Venezuela y toman a veces temas y los enarbolan como parte de su discurso y no saben que se están metiendo en un problema. O por lo menos, si lo hacen porque en realidad creen en esa idea, se están metiendo en un problema conscientemente. Pero en este caso, quien lo haga por desconocimiento sabe que se perjudica y genera una incomodidad en los venezolanos porque es un tema que va a tener un abrumador rechazo. Ahora bien, ambos temas tienen amplio rechazo y muy poco apoyo. Algo similar pasa con Maduro y Maduro está en el ejercicio. O sea que a veces las asambleas, los gobiernos ejecutan acciones, leyes y toman decisiones que poco importan si a la mayoría les conviene o les gusta o les parece conveniente o no. Pero bueno, en este caso es un escenario muy polémico que tiene un amplio rechazo en ambos casos.
Y el último tema que tocaron es a PDVSA. ¿Usted apoyaría que PDVSA sea privatizada? Mira, Napoleón, esta pregunta la hicimos nuevamente en la última vez había una diferencia como de 3 puntos, 4 puntos porcentuales, si mal no recuerdo. Esta vez es apenas de 0,3. Es el resto de las de empresas en el país, los venezolanos que trabajan en el sector público, en esas, entre comillas, empresas, pero que son empresas del Estado, no tienen capital privado, desean que las privaticen ampliamente, hidrológica, electricidad, CanTV, por ejemplo. Pero en el caso de PDVSA, que era una herejía hacer esa pregunta hace muchos años, hoy vemos cómo ya es casi y 50%, 50 y 50. Hace unos meses apenas era 4 o 3 puntos de diferencia, como les dije, con respecto a que el no era la mayoría. No, ahora es el sí. Y a este ritmo, cuando hay trabajadores de PDVSA que difícilmente superan los $1,000 al año como sueldo, mientras que en otras industrias petroleras los salarios en el mundo son entre 60 y $80,000. Bueno, hay trabajadores dentro de PDVSA que como locos desearían que PDVSA estuviese en manos de capital privado extranjero, que por un lado están haciendo alguna tarea dentro de la empresa y por otro lado están enviando currículos a algún tipo de empresa en el extranjero que tenga que ver con el mundo del petróleo. Es decir, por otro lado también tenemos los problemas con el suministro de combustible, los suministros de gasoil, gasolina, aceites, en fin. PDVSA es otro problema y otra papa caliente para el gobierno y para su estabilidad. No hay manera de que los venezolanos confíen o cada vez es mayor la creencia de que debe ser privatizada. Ya en este momento es 50%. ¿Quién sabe? Y muy seguramente lo que no sabemos es el porcentaje, ¿no? La diferencia, pero lo muy seguramente ese sí irá creciendo, irá aumentando y cuando volteemos al 2024 rumbo a unas elecciones presidenciales, eso puede ser un tema de arista y de ataque y de pelea importante, pero muy probablemente el sí se termine de distanciar del no, producto de todo este proceso de degeneración y de acabose que tiene toda la empresa petrolera, todo el mundo petrolero en el país. Por último, es bueno recordar que esto se hizo en febrero, toda esta Uh -huh. encuesta, y que eso es lo que opinaba la gente para febrero. Mucha gente a lo mejor cambió, no creo que mucha gente haya cambiado en los Sí, pocos días que quedan de febrero, desde que se hizo esa encuesta para acá. Pero eso es lo que en ese momento se pensaba. Otra entre cosa, 9 y 16 de febrero, Napoleón, entre 9 y 16 de febrero. ok. Y otra cosa que quiero aclararle es que por primera vez los cartones están encima de la imagen del invitado porque hay un grave problema con la imagen del invitado. Por fortuna se escucha lo que dice Rubén, pero a cada rato se congela o se apaga la imagen, se pone a negro y nos íbamos a volver todos locos, ¿no? Si tenemos las dos imágenes. Eh, Claro. ¿Cuál es la próxima encuesta para cuándo la vas a hacer? Tenemos proyectado, Napoleón, relativamente en los días similares que se cumpla un mes de haber aplicado esta, a mediados del mes de marzo, estaremos levantando otra encuesta nuevamente en este tema de la parte política y tenemos también deseo de investigar, esperando que pase un tanto los días y las semanas, como tema, digamos que amenizar a los venezolanos desde el punto de vista estadístico sobre el tema del deporte en el país, los equipos, las preferencias deportivas sobre el béisbol, sobre el fútbol, sobre el deporte en realidad, porque, ojo, hay cosas que se dan en el país que no se dan en ningún otro, equipos deportivos que pasan a manos de capitales que, no son, que son del país, pero no se conoce bien quiénes son los dueños, en fin. Entonces, ¿cómo ven los venezolanos el tema del deporte? Y claro, vamos a seguir ahondando en la parte socioeconómica y política del país. Y ahora viene todas estas peleas, insultos, encuestas donde ganan, están en el primer lugar unos, en otra encuesta está en primer lugar otro. ¿Cómo la gente sabe cuál es la realidad? ¿Por qué tenemos que creer en la encuesta tuya que tú dices que María Corina está en el primer lugar? Y después está Mira, Manuel Rosales, es decir, en el primer lugar está María Corina, Manuel Rosales, luego creo que vi que era el conde del Guácharo. el conde del Guácharo. Ajá. Ajá, ajá. Mira, Napoleón, excelente pregunta. La primera eh, respuesta que puedo darle, lástima que la imagen se congela. La primera es, vayan al historial de Mega Análisis, busquen en la página de Mega Análisis nuestro historial de informaciones, estudios de opinión.
encuestas, llegamos a proyectar en su momento cómo iba a pasar de 6 millones de migrantes en el país, cómo iban a ir saliendo. Tenemos encuestas a lo largo de los últimos 10 años, igual que con eventos electorales, cuando eran simplemente ejercicios en donde se iba a participar por gusto, y en todos dijimos lo que iba a pasar. Esa es la primera herramienta para creer y entender lo que es Mega Análisis. Lo segundo, mantenemos siempre, somos la única encuestadora, creo, o una de las muy pocas que cada vez que saca un estudio a la calle muestra gráficas, muestra ficha técnica, nos preguntan cómo lo financiamos, explicamos nuestra plataforma de membresía. El resto no, el resto a veces se caen en cantinfladas, no explican a qué porcentaje le hacen las preguntas. Hay muchas formas de entender que un estudio de opinión está torcido o refleja la verdad. Lamentablemente y lastimosamente en el país tenemos una crisis generalizada de ética en todos los sectores, económico, empresarial, político, ni se diga, y obviamente el mundo de la encuesta no escapa a ello. Pero Ok, mantenemos esa postura, Napoleón. otra pregunta. Ahora estamos peor porque ahora sí es verdad que me veo yo en las dos imágenes. Ah, no, no, ahora no, lo que pasó fue que Prefiero que estés tú congelado ahí a que me veas ah, las dos imágenes porque mi egocentrismo no llega tanto. Mira, ajá. ¿cómo interpretas tú que si participa el Consejo Nacional Electoral, entonces María Corina en este momento caería y la mayoría votaría, que iba a votar de la oposición por Rosales? No, fundamentalmente no es eso, sino que el resultado sería el siguiente, Napoleón. Si aparece el CNE, deja de ir a votar el 90% de la oposición. Ujú. Y en ese escenario, la minoría hace su agosto, gana fácil Manuel Rosales. Porque cuando si se puede alguien apoyar, y bueno, tú mismo lo puedes revisar en cómo está distribuida la muestra, las muestras de las encuestas se distribuyen de manera proporcional según las poblaciones de los estados. Y el estado con más población en el país es el estado Zulia. La posibilidad que tiene Manuel Rosales de hacerse de las primarias es si no va a votar la mayoría de los opositores. En ese escenario, su control y su peso político y su estructura del estado Zulia nos arroja en la encuesta, producto de las opiniones positivas hacia él en el Zulia, que esos votos del Zulia serían proporcionalmente más grandes de lo que realmente son. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es eso. Pero ¿por qué no iría a votar la gente si aparece el CNE? Porque la gente desconfía del CNE, porque la gente desconfía Ah, de no, las eso sí lo máquinas. sabemos, eso sí lo sabemos. Entonces claro, ahí hay un objetivo muy claro. Si no va a votar la mayoría, con los 10% o menos que vayan a votar, se construye una narrativa simple. Gana la estructura partidista, gana Manuel Rosales, que tiene el Zulia, gana la tesis del chavismo de que muy pocos son en la oposición y se construye una narrativa preelectoral muy fácil y muy alivianada para el chavismo y Maduro. Ahora, si las elecciones primarias se hacen sin el CNE y con voto manual, los venezolanos opositores que hasta ahora están reñidos con un sector de la oposición por lo que ha sucedido, van a ganar algo de confianza en ella, que en la medida que pasen los meses va a ir incrementándose y pudiera generar muy seguramente una participación masiva del mundo opositor. En ese escenario, María Corina Machado tendría la primera opción, las estructuras partidistas y lo que pueda suceder en el Estado Zulia no tendría peso porque la mayoría del mundo opositor se haría presente. Generaría un escenario preelectoral del 2024 muy complicado para el chavismo, porque no es lo mismo que sigan votando el 30% a que de repente esos 70 y 80%, en algunos casos 65% de venezolanos, decida en diciembre del 2024 ir llueve o trueno relampaguea a las urnas electorales. Ok, Es muy difícil en ese escenario. ¿cómo interpretar que en el tercer lugar estaría un cómico excelente, un muchacho que ha demostrado que le gusta estudiar, que le gusta progresar, que es muy buen empresario, como Raucedo, pero que no ha estado metido de lleno y de frente en la política, ¿no? No estoy diciendo que por ser cómico no pueda ser presidente, porque ya está el de Ucrania, que era cómico, ¿no? Y mira el valor que tiene. O
o ahí está Chávez, que no era nada, ¿ok? Y llegó a la Mm. presidencia y la gente votó. ¿Por qué Raucedo? ¿Cómo Bueno, interpretas tú esa posición tan rápida de Raucedo en un tercer lugar? se da debido al escenario del ninguno. El ninguno ha sido un nombre que tuvo, que no tenía cara, que no tenía figura, y es un nombre que ha estado allí por mucho tiempo, el ninguno y él no sabe. Y el ninguno busca dónde posicionarse. No obstante, rápidamente hay figuras. Enrique Capriles, eh, Carlos Ocariz, hay otras figuras que ya han pasado. El caso de Ocariz no ha sido candidato presidencial, pero Capriles sí. Y el rechazo hacia la figura de Capriles se va hacia los ningunos, por ejemplo. Los que no quieren ver a ningún político. Entonces, es un candidato que puede tener mordida en ese terreno, pero seguimos siendo un país muy ortodoxo. Yo pienso que la ventaja que tenía quizás Chávez es que venía de un mundo donde no era, como tú bien dices, no era político, pero y venía de un mundo que había tenido un movimiento eh, muy polémico, pero que reflejaba un malestar en su momento. En este caso, quizás lo que más pueda perjudicar a Benjamín Rauseo es deslindarse de esa figura cómica que muchas veces en sus actos excede algunas expresiones verbales. O de las eh, fotos que le han sacado a lo es largo correcto. con O gente del gobierno. con el dirigente del gobierno, o esas teóricas o supuestas vinculaciones con el chavismo. Entonces hay gente que no termina de tener confianza, pero sí tiene una mordida en la primera de cambio, en el ninguno. Ahora, uno Ahora, entiende que Guaidó y que Capriles, que han tenido esa campaña en contra tan fuerte, ¿no? No estén en los primeros lugares de popularidad. De hecho, Capriles, ¿no? Ganó las presidencias como él mismo lo dijo y lo fue a defender tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, aunque no llegó a exigir, ¿no? Su triunfo a Miraflores, alegando que podían matar a la gente. Pero ¿por qué Eduardo Fernández, por citarte una persona inteligente, preparada, eh, que no está siendo acusado ni de ladrón ni nada de eso, muy serio, eso sí, en su locución, no aparece ahí? Napoleón, la gente, y quizás ahí es donde está el fuerte de María Corina. El discurso, hablemos usando un término de la física y también de la radio, la frecuencia con la que vibra hoy día el venezolano tiene unos temas y unas líneas muy definidas. El antisocialismo tiene que estar en la narrativa, en el discurso, tiene que hablarse de ese tema, tiene que hablarse de Nuevamente